Buenas tardes. En esta ocasión hablaremos lo que son las políticas de capital de trabajo y su relación con las necesidades operativas de fondos, o más conocidas como la NOF. Este tema es fundamental dentro del mundo de las finanzas corporativas, porque permite comprender cómo las empresas administran su liquidez diaria para mantener funcionando sus operaciones sin problemas financieros. A lo largo de las diapositivas iremos viendo cómo funciona el ciclo operativo del negocio que representan las NOF y cuál es la diferencia entre las necesidades de efectivo y la liquidez realmente disponible que posee una empresa. Primeramente tenemos lo que es el ciclo operativo y el ciclo de efectivo, donde debemos entender primero cómo funciona todo el ciclo operativo y el ciclo de efectivo dentro de lo que es la empresa, porque toda organización necesita desarrollar operaciones constantes para generar ingresos. El proceso inicia cuando la empresa compra materias primas o mercadería. Luego estos productos permanecen almacenados como inventarios y finalmente son vendidos a los clientes. Sin embargo, muchas veces las ventas no se cobran inmediatamente, por lo que se realizan al crédito, lo que genera cuentas por cobrar. Aquí aparece un aspecto muy importante, que mientras que la empresa espera recibir el dinero de sus clientes, igual debe seguir pagando salarios, servicios, alquileres, proveedores y otros gastos operativos. Ese desfase de tiempo provoca una necesidad permanente de liquidez y podemos observar que el flujo operativo representado gráficamente. El dinero pasa primero por caja, luego se convierte en inventarios y posteriormente en ventas, y finalmente en cuentas por cobrar hasta regresar nuevamente como efectivo mediante el cobro. Todo este recorrido representa el movimiento operativo del negocio. Además, se explica el ciclo operativo, que es el tiempo total que transcurre desde que la empresa compra inventario hasta que finalmente cobra el dinero de la venta. Este ciclo está compuesto por dos elementos principales: el periodo del inventario y el periodo de cobranza. Mientras más largo sea el ciclo, mayor será la cantidad de dinero inmovilizada dentro de las operaciones y por tanto mayor será la necesidad de financiamiento. También observamos lo que es el ciclo de efectivo, que mide el tiempo real durante el cual el dinero de la empresa permanece comprometido en las operaciones. La fórmula indica que el ciclo de efectivo es igual al ciclo operativo, menos el periodo de pago a proveedores. Esto significa que los proveedores ayudan parcialmente a financiar el negocio porque permiten pagar después de recibir la mercadería. Por ejemplo, si una empresa cobra lentamente a sus clientes, pero debe pagar rápidamente a los proveedores el efectivo, se vuelve más largo y aumenta la necesidad de los préstamos a corto plazo. Bueno, continuando con el tema, ahora analizaremos cuáles son las necesidades operativas de fondos y cuál es su función, ¿verdad? Las NOF representan el dinero que la empresa necesita diariamente para mantener funcionando sus operaciones normales, sin interrupciones. Podemos observar que las NOF reflejan el recurso que quedan temporalmente inmovilizados dentro del negocio. Entre ellos se encuentra lo que es la caja mínima necesaria para operar y las cuentas por cobrar y los inventarios almacenados. Las cuentas por cobrar representan el dinero que la empresa todavía no recibe, mientras que los inventarios representan los recursos detenidos temporalmente en el almacén. Por otro lado, los proveedores ayudan a reducir esta necesidad de efectivo porque financian parcialmente las compras mediante créditos comerciales. La fórmula presentada resume claramente este concepto. Las NOF se calculan sumando la caja mínima, las cuentas por cobrar y los inventarios, y luego restando los proveedores. Esta fórmula muestra cómo las operaciones consumen liquidez diariamente. Y en la parte inferior también se presentan estrategias de optimización financiera. Una buena gestión busca cobrar más rápido a los clientes, reducir inventarios innecesarios, negociar mejores plazos como proveedores y mejorar la rotación operativa. Estas medidas permiten disminuir las NOF y mejorar la liquidez empresarial. Asimismo, se destaca lo que es la importancia financiera de las NOF. Cuando aumenta demasiado, la empresa puede quedarse sin liquidez, incrementa su dependencia de préstamos bancarios y aumenta el riesgo financiero. Por ello, una administración eficiente del capital de trabajo es clave para mantener la estabilidad y el crecimiento sostenible de la empresa. Ahora analizamos la diferencia del fondo de maniobra versus las NOF.
Entre ambos conceptos están relacionados con lo que es la liquidez, pues representan cosas distintas dentro de la empresa. El fondo de maniobra representa la liquidez disponible que tiene la empresa para cubrir sus operaciones de corto plazo. Se obtienen restando el pasivo corriente al activo corriente. Dentro del activo corriente encontramos lo que es cajas, cuentas por cobrar e inventarios, mientras que el pasivo corriente incluye deudas de corto plazo, obligaciones con proveedores y gastos pendientes. La diferencia más importante es que el fondo de maniobra representa la liquidez que la empresa posee, mientras que las NOF representan la liquidez que la empresa necesita para operar normalmente. Esto significa que una empresa puede ser rentable y generar utilidades, pero aún así presenta problemas financieros si su fondo de maniobra no logra cubrir todas las NOF. En la diapositiva observamos que el principio de equilibrio financiero para mantener la estabilidad, el fondo de maniobra debe ser mayor que las NOF. Cuando ocurre lo contrario aparecen problemas de liquidez, aumenta la dependencia de deuda de corto plazo y crece el riesgo de incumplimiento financiero. Por ello, uno de los principales objetivos del gerente financiero es mantener el equilibrio adecuado entre la liquidez disponible y las necesidades operativas del negocio. En conclusión, podemos decir que las políticas de capital de trabajo permiten administrar eficientemente la liquidez empresarial, garantizando que la empresa pueda operar diariamente sin afectar su estabilidad financiera. Comprender el ciclo operativo, las NOF y el fondo de maniobra es fundamental para tomar decisiones financieras sostenibles y asegurar el crecimiento de la organización a largo plazo. Para continuar con la exposición, daré paso a mis compañeros que les irán explicando un poco más de todo esto. Muy bien, chicos, vamos a continuar con el dilema políticas de inversión en capital de trabajo. Como se sabe, todas las empresas necesitan dinero para poder operar diariamente. Ese dinero se utiliza principalmente en efectivo, inventarios y créditos otorgados a los clientes. Sin embargo, administrar estos recursos implica tomar decisiones importantes, porque la empresa debe decidir cuánto dinero mantener para funcionar correctamente, sin afectar su rentabilidad. Por ello, surgen las políticas de inversión en capital de trabajo, las cuales buscan encontrar un equilibrio entre seguridad financiera y rentabilidad. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a continuar con el conflicto. Rentabilidad versus riesgo. Como se sabe, toda empresa necesita de capital de trabajo para poder operar diariamente. Este capital se encuentra principalmente en efectivo, inventarios y cuentas por cobrar. Sin embargo, aquí va a surgir un gran dilema financiero, ya que la empresa no va a saber si mantener muchos recursos o trabajar con menos recursos. Pero, ¿qué nos dice el mantener muchos recursos? Bueno, la empresa trabajará con mayor seguridad porque siempre tendrá dinero disponible y productos suficientes para poder atender la demanda. Sin embargo, gran parte del dinero queda inmovilizado y no genera ganancias, reduciendo la rentabilidad. Ahora, ¿qué implica trabajar con menos recursos? La empresa va a utilizar mejor su dinero y podrá obtener una mayor rentabilidad, pero el riesgo financiero va a aumentar, porque cualquier retraso en los cobros o disminución en las ventas puede generar problemas de liquidez. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Continuamos con la política flexible o conservadora. La política flexible o conservadora consiste en mantener altos niveles de efectivo, inventarios y cuentas por cobrar. ¿Y cuál es el objetivo de esta política? La empresa aplica esta política porque busca trabajar con mayor tranquilidad y reducir al máximo el riesgo financiero. Por ello, mantiene suficiente dinero disponible para cumplir con sus obligaciones, mantiene almacenes bien abastecidos y además otorga más tiempo de crédito a los clientes para facilitar las ventas. Esta política va a presentar ciertas ventajas.
Disminuye el riesgo de insolvencia porque la empresa siempre va a contar con liquidez para enfrentar pagos o emergencias que se puedan presentar. Permite atender rápidamente a los clientes y brinda mayor estabilidad operativa. Esta política también tiene sus desventajas, ya que el mantener mucho efectivo e inventario va a generar costos elevados de almacenamiento, mantenimiento y seguros. Además de que gran parte del dinero queda inmovilizado y no produce alta rentabilidad. En síntesis, la política flexible prioriza la seguridad financiera, aunque sacrifica parte de la rentabilidad. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a continuar con la política restrictiva o agresiva. La política restrictiva o agresiva tiene como objetivo obtener la mayor rentabilidad posible utilizando la menor cantidad de recursos. Dentro de la política restrictiva o agresiva se presenta una gestión de inventarios. La empresa mantiene niveles mínimos de efectivo y trabaja con inventarios reducidos, utilizando sistemas como Just in Time. Esta política también presenta ciertas ventajas. Permite aprovechar mejor el dinero, reduce costos de almacenamiento y aumenta la rentabilidad de la empresa. Sin embargo, esta política tiene ciertos riesgos. El riesgo financiero que se presenta aquí es mayor, ya que puede haber falta de efectivo o inventario, ocasionando pérdida de ventas y problemas de liquidez. En síntesis, la política restrictiva nos va a ofrecer una mayor rentabilidad, pero también va a incrementar considerablemente el riesgo financiero. Una conclusión a todo esto es que las políticas de inversión en capital de trabajo permiten administrar los recursos de corto plazo de la empresa. La política flexible brinda mayor seguridad financiera, mientras que la política restrictiva busca una mayor rentabilidad. El gerente financiero debe encontrar un equilibrio adecuado entre liquidez, seguridad y rentabilidad para garantizar un buen funcionamiento de la empresa. Eso sería todo. Gracias. Continuando con la exposición, ahora que sabemos de qué tamaño debe ser nuestro capital de trabajo, enfrentamos la pregunta del millón. ¿Cómo lo financiamos? Para responder a esto, primero debemos entender que las necesidades operativas de fondos de una empresa se dividen en dos tipos. Primero tenemos las no permanentes, que sin importar la época del año, toda la empresa siempre necesita un nivel mínimo de inventario en sus almacenes y un saldo mínimo de efectivo en caja para no paralizar sus operaciones. Ese es nuestro piso. Y por el otro lado tenemos los no estacionales o temporales. Pensemos en los negocios comerciales aquí en el centro de Huancayo, por ejemplo. En meses normales operan con su stock base, pero cuando llega la campaña del Día de la Madre o la campaña navideña, sus necesidades de inventario y efectivo se disparan temporalmente. Una vez que pasa la campaña, esas necesidades vuelven a bajar. Entender esta diferencia es la clave para elegir la política de financiamiento correcta. Bien, como sabemos, existen gerentes que deciden aplicar una política agresiva. ¿Qué es lo que hacen? Pues deciden financiar absolutamente todo su capital de trabajo, tanto el temporal como el permanente, usando préstamos a muy corto plazo. Por ejemplo, líneas de crédito a 30 o a 60 días. ¿Y por qué lo hacen? Porque las tasas de interés a corto plazo suelen ser más baratas que a largo plazo, lo que genera más rentabilidad en el papel. Sin embargo, el riesgo de esta estrategia es brutal. Imaginen financiar el inventario permanente de la empresa con pagarés que vencen cada mes. El gerente tiene que estar rogándole al banco o a la caja municipal que le renueve el crédito constantemente. Si un día el banco decide no renovar la línea o las tasas de interés suben de golpe por una crisis en el país, la empresa no tendrá liquidez para pagar y entrará en insolvencia técnica en cuestión de días. Bueno, entonces para evitar ese riesgo de quiebra, la teoría de Ross nos entrega la regla de oro de las finanzas corporativas para el día a día, el principio de calce de plazos o principio de cobertura. Este principio es pura lógica financiera y contable. Nos dice que la vida de la deuda debe coincidir con la vida del activo.
Por lo tanto, nuestras NOF estacionales, esos picos de campaña navideña o Día de la Madre, que duran un par de meses o semanas, deben financiarse con deudas a corto plazo. Cuando se vende esa mercancía extra de esas campañas, se cancela automáticamente el préstamo. Pero nuestras NOF permanentes, al ser una inversión a largo plazo que siempre estará inmovilizada en la empresa, debe financiarse obligatoriamente con deuda a largo plazo o con capital de los dueños. Al aplicar este principio de calce, el gerente financiero asegura la supervivencia de la empresa, manteniendo la liquidez perfecta sin sacrificar el crecimiento sostenible. Muchísimas gracias por su atención. Con esto concluimos nuestra exposición.